Muy buenos días a todos. Iniciamos hoy una nueva experiencia entre el Consejo General del Notariado y la ley, aprovechando las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos permiten hacer estas cosas. Ya han sido probadas con éxito y hoy lo vamos a continuar. Estamos haciendo una retransmisión a través de Internet dirigida a todos los suscriptores de la ley, así como a los 3.000 notarios de España. Las intervenciones van a ir seguidas de un turno de preguntas que ustedes podrán dirigir al ponente por correo electrónico, a la dirección que se les ha indicado, que se les va a indicar mientras se está realizando esta intervención, este programa. La sesión además va a quedar grabada y a su disposición, tanto en el sitio web indicado por la ley a sus suscriptores, como en la web del notariado de acceso público, así como en la web de acceso privado del notariado, que es el llamado SIC. Ha aparecido en los títulos de esta emisión el tema general sobre el cual se van a tratar las diversas conferencias que a lo largo de este curso 2014-2015 se van a realizar. El tema general es el de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, sus carencias y sus posibilidades de mejora. Es esta una cuestión que preocupa muy profundamente al notariado, pues los notarios estamos comprometidos siempre con este valor constitucional que es el eje de nuestra función, la seguridad jurídica, y que se desarrolla muy fundamentalmente en una gran parte dentro del mercado inmobiliario, por ser este un ámbito en el que los intereses de los españoles se encuentran muy especialmente afectados. Este mercado debe mejorar y para ello debe ser seguro, lo que en ocasiones tan solo exige que las leyes se cumplan, como tendremos ocasión de manifestar a lo largo de la intervención que hoy nos va a hacer Alfonso Madridejos. Alfonso Madridejos es una persona muy conocida en los ámbitos notariales y en los ámbitos jurídicos en general. Es notario de Madrid y es el vicedecano del Colegio Notarial también de Madrid. Él nos ha hecho el gran honor de aceptar inaugurar con su intervención esta nueva experiencia de comunicación y va a tener por objeto un comentario a la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de marzo de este mismo año. Una sentencia muy importante, una sentencia clave, en la que se condenó a un notario a indemnizar a un comprador porque tras la autorización de una escritura de venta resultó que el inmueble estaba embargado. Todos nos preguntamos cómo pudo suceder esto. ¿Cómo pudo tener lugar esta situación? Nos preocupa. ¿Se podía haber evitado el desconocimiento del embargo por el comprador? El caso pone de manifiesto un defecto de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva en el tráfico inmobiliario. Para su análisis, estudio y propuestas de mejora, me complace darle la palabra a Alfonso Madridejos Fernández, notario de Madrid. Muchas gracias, José Manuel, por tu presentación. Gracias también al coordinador Lorenzo Prats. A mí se me ha encargado hablar de la interconexión telemática entre las notarías y los registros de la propiedad en relación o a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo del 2014. Esta sentencia ha tenido una gran repercusión, pero no solo en los medios jurídicos, donde se han publicado ya numerosos estudios, numerosos trabajos, sino también en la prensa generalista, en los medios en general, en donde han aparecido numerosos artículos de opinión que tienen un denominador común. Es que manifiestan la preocupación que existe por la posible existencia de fallos en el sistema de seguridad jurídica preventiva español en lo que al tráfico jurídico inmobiliario se refiere. No es mi intención hacer aquí un estudio en profundidad, una cuestión tan técnica como es una sentencia, la de marzo del 2014, más cuando ha habido trabajos muy brillantes, en particular el de Lorenzo Prats, precisamente en la ley, que hace un estudio en profundidad de esta sentencia. Pero sí señalaré, aunque sea esquemáticamente, algunos de los aspectos más relevantes de esta resolución del Alto Tribunal. Muy esquemáticamente, la cuestión se plantea cuando un notario de Barcelona, en relación con la preparación de una escritura de un piso en el Paseo de Gracia, pide, como es normal por telefax, al registro de la propiedad la emisión de la nota simple informativa necesaria para el otorgamiento de la escritura. Por simplificar las fechas, digamos que el lunes
el registro envía la nota simple informativa diciendo que la finca estaba libre de cargas. El notario asegura que nunca le llegó esta información. Por seguir con fechas ficticias, el martes entra un embargo y el registrador, en este caso la registradora, en cumplimiento de sus obligaciones, envía por telefax una comunicación advirtiendo de que la situación que quedaba reflejada en la nota que había enviado había cambiado porque había un embargo. El notario dice que tampoco recibió esta comunicación. Cuando, digamos, el viernes se va a proceder al otorgamiento de la escritura de compraventa, en la notaría se dan cuenta de que no han recibido nada del registro. Lo que se hace es lo normal. El empleado de la notaría, el oficial, se pone en contacto con un empleado del registro, le dice que no se ha recibido la información y le pide que se la envíen lo antes posible porque si no, no es posible la autorización de la escritura. El problema es que en ese momento, el viernes, el registro envía una nota simple que no es la nota simple continuada y actualizada que recoge la situación de la finca ese viernes, es decir, con el embargo, sino que se limita a enviar la nota que había enviado el lunes, se supone que pensando que el complemento que había enviado el martes ya había llegado. Lo cierto es que la única información que recibe el notario es una nota simple enviada el viernes, el mismo día del otorgamiento de la escritura, en la que se dice que la finca está libre de cargas. En base a ello se hace la compraventa con absoluta confianza y después el comprador descubre que la finca tenía un embargo. La finca que él había comprado por 2.450.000 euros tenía un embargo de 2 millones de principal y 500.000 euros de costas y gastos. El comprador, lógicamente, acude a los tribunales, demanda al vendedor, que luego resultaría insolvente, que lógicamente es el culpable de todo, pero que fue insolvente y no podía pagar nada, y demanda también al notario. En primera instancia, el notario es absuelto porque se considera que el notario actuó con toda la diligencia posible, se puso en contacto con el registro, solicitó la información y tuvo a la vista una nota simple donde aparecía que la finca estaba libre de cargas y, por tanto, no es culpa suya el desconocimiento del embargo. Sin embargo, la audiencia admite el recurso y condena al notario en base a una típica responsabilidad cuasi objetiva que ha sido brillantemente estudiada por Lorenzo Prats, porque en la audiencia no se plantea quién tuvo culpa, quién actuó con mayor o menor diligencia, sino que lo que viene a decir es que el sistema ha fallado y que si el sistema ha fallado, el notario no ha cumplido su obligación de informar sobre la existencia del embargo, aunque la desconociese, y en consecuencia debe responder de los daños ocasionados. El Tribunal Supremo confirma la sentencia y vuelve a condenar al notario, pero con un planteamiento jurídico totalmente distinto en cuanto que prescinde de esta extraña responsabilidad cuasi objetiva y considera que sí ha habido negligencia. En concreto, el Tribunal Supremo se va a basar en que en la sentencia de instancia se consideró probado que el notario había recibido tanto la primera nota informativa, la del lunes, como la comunicación del embargo, la del miércoles, a pesar de que el notario siempre negó haber recibido ninguna información, como podía deducirse del hecho de que se pusiese en contacto el viernes con el registro para pedir que se volviese a enviar. Y en esta prueba resulta esencial el report que emite el sistema informático del registro, que se considera que es suficiente para probar no solo que la información salió del registro de donde se emite el report, sino que llegó a su destinatario, es decir, a la notaría. Curiosamente, en cuanto a la eficacia probatoria de este report, que tanta trascendencia tiene porque es el elemento determinante de la condena al notario, el propio tribunal señala que es una valoración que está dentro de lo posible, pero añade que si juzgáramos como tribunal de instancia, no necesariamente tuviéramos que compartir. A partir de esta prueba se entiende que es el notario el que ha actuado negligentemente, que es el culpable de que el comprador no conociese la existencia del embargo y se le condena a pagar el precio, 2.450.000 euros. Como elementos adicionales, sin querer alargarme mucho en este tema, no puedo dejar de destacar dos cuestiones. Primero, que la compraventa traía causa de un contrato previo de arras que se había celebrado meses antes y que el comprador había ido prolongando, había ido retrasando el otorgamiento de la escritura, pero sin embargo había ido adelantando grandes cantidades de dinero, de tal forma que meses antes de la firma de la escritura la cantidad pendiente de pago era de 100.000 euros. Y creo que a nadie se le escapa que si el sistema hubiese funcionado, si el notario hubiese conocido el embargo y en el momento de la venta lo hubiese comunicado al comprador, muy probablemente el comprador hubiese desistido de otorgar la escritura de compraventa. Pero en ese caso hubiese salvado los 100.000 euros que le quedaban por pagar y difícilmente hubiese recuperado frente a un vendedor que luego resultó insolvente esos 2.300.000 euros que ya había pagado fuera del paraguas que supone la protección notarial. Sin embargo, al notario se le condena a pagar la totalidad del precio. Por otra parte, resulta curioso que la demanda se dirija solo contra el registrador, en este caso contra la registradora,
que en ningún momento intervino ni fue llamada al pleito. Y esto es un hecho que no se le escapa al Supremo, que acaba la sentencia con una cláusula final que dice que lo anterior no prejuzga la posible responsabilidad en que hubiera podido incurrir la registradora de la propiedad frente al notario, si se llega a demostrar que los problemas de comunicación también fueron debidos al sistema informático del registro, lo cual es más que una cláusula de cierre de la sentencia. En cuanto a la relación o en cuanto al reparto de responsabilidad entre notario y registro, puede interpretarse como un continuará. En cualquier caso, insisto que no es mi intención hacer un estudio en profundidad de esta sentencia, pero sí destacar la zozobra que ha producido, la zozobra lógica en el pobre notario, que yo creo que actuó con bastante diligencia, en los notarios que nos solidarizamos con este compañero y en la compañía de seguros, que al final va a tener que hacer frente a una importante indemnización. Pero lo realmente importante es la alarma social que se puede haber generado en el momento en que esta sentencia puede estar poniendo de evidencia la existencia de fallos en un sistema de seguridad jurídica preventiva que todos pensábamos que era absolutamente compacto y sin grietas. Es verdad que tampoco hay que sacar de quicio esta alarma. Si la sentencia ha causado tan gran expectación es porque es un caso aislado, porque no es frecuente que se produzcan estos supuestos. Por otra parte, incluso en un caso tan peculiar como este, lo cierto es que han funcionado los mecanismos sustitutorios. Al final, el perjudicado, el comprador, ha resultado resarcido, aunque sea a través del mecanismo de la responsabilidad civil. Incluso, insisto, de forma más ventajosa que si hubiese funcionado correctamente el sistema, porque, como antes señalaba, si el sistema hubiese funcionado y la venta no se hubiese otorgado, habría recuperado los 100.000 euros que le quedaban pendientes, pero no la totalidad del precio, como finalmente ocurrió, aunque eso sí, después de un largo proceso. Pero pese a ello no podemos minusvalorar la importancia del caso, ya que no hace más que evidenciar la existencia de fallos en el sistema de coordinación entre notarías y registros. Y lo realmente preocupante es que esos fallos están diagnosticados desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo se conoce que el sistema que ahora vamos a estudiar tiene resquicios que pueden provocar la inseguridad. Y el gran problema es que esos fallos fueron ya solucionados también desde hace mucho tiempo. El gran problema es que los textos legales no se han llevado a la práctica. El paso de las musas al teatro, como decía Lope de Vega, en este caso del boletín oficial a la realidad práctica, ha tardado más de las 24 horas que exigía al genio de Lope. Hagamos un poco de historia. Yo creo que nadie duda que el sistema jurídico de protección en el tráfico inmobiliario tiene dos grandes bases, dos grandes patas, dos elementos esenciales, que son el notario y el registro, el notario y el registrador, la notaría y el registro, la escritura y la inscripción. Estas dos bases, por mucho que se quiera discutir cuál es más importante, cuál debe predominar, lo cierto es que son absolutamente esenciales. Y si falla una, el sistema se puede caer. Por supuesto, se puede pensar en sistemas donde no haya dos elementos, donde no haya dos intervinientes, donde solo haya uno, pero eso supone hacer recaer las funciones notariales y registrales en una sola persona. Podría perfectamente convertirse al registrador en notario, de forma que el negocio se formalice y se perfeccione delante del propio registrador y se haga constar, se formalice la operación en los propios libros del registro. Cabría pensar también en que el notario actúe como registrador y, a la vez que otorga la escritura, proceda a hacer constar el cambio de la titularidad jurídico real en el registro de la propiedad. Pero mientras cambios tan trascendentales no se produzcan, lo cierto es que el sistema de seguridad jurídica preventiva español se basa en dos actores protagonistas, hoy por hoy esenciales, y cuya coordinación resulta trascendental. Y creo que, sin restar un ápice de importancia a la función que notarios y registradores tienen, lo que no se puede discutir en cuanto al elemento temporal es que en un sistema en el que la inscripción es voluntaria, donde la inscripción no es constitutiva, donde la propiedad se transmite mediante el sistema del título y modo, el momento crucial es el del otorgamiento de la escritura pública. Este es lo que se ha llamado en términos taurinos el momento de la verdad. Es cuando el negocio se perfecciona y es cuando las prestaciones se consuman, cuando las prestaciones se entregan. Es el momento mágico en que el comprador se sabe propietario, recibe las llaves y procede inmediatamente a tomar posesión de lo que ya considera su vivienda, muchas veces acompañando la firma de besos y fotos cuando se trata de jóvenes novios compradores. Y es el momento en que el vendedor recibe el dinero, tiene el dinero en sus manos, aunque muchas veces lo que tenga sea el papel en el que se ha extendido el cheque bancario. Pero este momento mágico es también un momento peligroso porque, en términos aeronáuticos, sería el equivalente en un despegue al punto sin retorno. Estamos hablando del momento definitivo en que las prestaciones se han realizado. Si algo va mal después, difícilmente se va a poder arreglar. Es por ello que es esencial que en ese momento los contratantes o el notario
para proporcionarse a los contratantes, tengan el control absoluto de todos y cada uno de los elementos que afectan o que interfieren en su negocio y que tengan en tiempo real y actualizada toda la información necesaria para que el negocio pueda llegar a buen fin. En lo que a la finca se refiere, la información que hay que manejar para otorgar una escritura de compraventa es amplísima. Hay que estudiar el tema de pagos de gastos de comunidad, impuestos municipales, situación urbanística, eficiencia energética, licencias, habitabilidad, situación catastral, posible estado de ruina, limitaciones o derechos de adquisición preferente, limitaciones derivadas de un régimen de bien de protección oficial y otras muchas cuestiones que son realmente importantes en lo que es la elaboración correcta de la escritura. Pero dentro de toda esta información tiene un papel estelar por encima de todos los demás elementos la información registral. La información más importante que los compradores necesitan es la que viene del registro, que les permite saber quién es el titular según el registro y el estado de cargas. Y es que el sistema registral español proporciona al comprador la protección más fuerte, la protección más eficaz que existe en derecho, que es la del artículo 34 de la ley hipotecaria. Y es que el que adquiere a título oneroso y de buena fe, confiando en lo que el registro publica, queda protegido absolutamente frente a cualquier cosa que esté fuera del registro. Resulta, por tanto, evidente que es esencial que el comprador que confía en el registro sepa en qué está confiando. Es fundamental que el comprador sepa exactamente cuál es la situación de la finca en el registro en el momento en que esta información es realmente útil, en el momento en que se otorga la escritura de venta. Igual que es fundamental que una vez otorgada la escritura, ésta acceda al registro para que el comprador gane su prioridad y consolide definitivamente su adquisición. Todo esto no hace sino poner de manifiesto perdón. Todo esto no hace sino poner de manifiesto la enorme importancia que tiene la coordinación entre notarías y registros. Lo que ocurre es que esta coordinación no siempre ha tenido la misma intensidad. De hecho, durante muchísimos años, en una época no tan remota, hace 20 años prácticamente, la coordinación no existía. El vendedor acreditaba su propiedad mediante la exhibición de su título, su escritura de compraventa, y el estado de cargas, la situación registral, resultaba de lo que el vendedor, bajo su responsabilidad, manifestase. El notario se limitaba a recoger la manifestación que hacía el vendedor, insisto, bajo su responsabilidad, y advertía al comprador que era conveniente que consultase el registro. La consulta al registro no podía hacerse desde la notaría. La única forma de consultar el registro era el desplazamiento físico a la oficina del registro, que muchas veces se situaba en un pueblo lejano o en la capital de la provincia. La información registral, por otra parte, una vez solicitada, podía demorarse bastantes días hasta que se obtenía. Y en el momento de la escritura de venta, cuando se contaba con esa información registral, que muchas veces, por lo menos en la práctica rural o en los pueblos, no era frecuente, si se contaba con la información, esta era anterior en varios días o incluso en semanas. Por otra parte, una vez otorgada la escritura, el notario tenía que sacar la copia en papel, entregarla al interesado, el interesado tenía que pagar el impuesto, tenía que llevarla al registro. Todo esto suponía que esta falta de coordinación entre notarías y registros creaba un sistema claramente insuficiente en el que existían largos periodos de incertidumbre y de inseguridad. También es verdad que el sistema funcionó en los años 50, 60, 70, incluso en los años 80, quizás porque el tráfico inmobiliario no era tan intenso, porque la celeridad de la economía no era la misma que existía ahora mismo, porque la responsabilidad de los vendedores era menor, porque los supuestos de fraude la responsabilidad era mayor y los supuestos de fraude menores, o porque muchas veces las operaciones se realizaban entre personas que previamente se conocían. Pero lo cierto es que a medida que la economía se dinamiza, a medida que se aceleran las relaciones, que se intensifica el tráfico, se pone de manifiesto que este sistema no es suficiente, que es necesario una coordinación entre notarías y registros y que esta coordinación se puede hacer a través de las tecnologías que empiezan a aparecer en ese momento y que permiten dotar al sistema de mayor seguridad y de mayor celeridad. Aparece así lo que ha demostrado ser uno de los grandes hitos en nuestro sistema, que es el Real Decreto 2537/94 de 29 de diciembre, sobre colaboración entre notarías y registros. Creo que este sistema del 94 es conocido por todos, pero creo también que es útil esbozar mínimamente el esquema. Este sistema consiste en que el notario solicita por telefax al registro información sobre la finca sobre la que se propone preparar una escritura. Se habla de otras posibles tecnologías, pero lo cierto es que la única tecnología que se utiliza en el decreto del 94 es el telefax. El registrador envía también por telefax una información registral y esta es la novedad del año 94, es una información registral actualizada. Quiere decir
que si hay cualquier cambio, el registrador lo tiene que comunicar. En concreto, el registrador, dentro de los 9 días naturales siguientes, dice el reglamento, deberá comunicar al notario en el mismo día en que se haya producido la circunstancia de haberse presentado en el diario otro u otros títulos que afecten o modifiquen la situación registral. Una vez recibida la información registral, el otorgamiento de la escritura debe hacerse durante la vigencia de la información, es decir, dentro de los 9 días siguientes. Otorgada la escritura, el notario remite al registro una comunicación, un breve resumen también por telefax de la escritura, que origina un asiento provisional que tiene una duración de 10 días. Durante ese plazo debe presentarse la escritura en papel para consolidar, consolidar la inscripción, para consolidar el asiento provisional que se había realizado. Este sistema supuso un enorme avance respecto a la situación anterior, donde no existía coordinación. Supuso acercar la información registral al consumidor, supuso establecer una información en cierta medida actualizada. Pero ya desde su aplicación se detectan problemas, por supuesto. Uno de ellos es el sistema de telefax. El telefax podía ser quizás la tecnología disponible más útil y extendida a principios de los años 90, cuando todavía no había prácticamente teléfonos móviles, cuando el Internet no estaba generalizado, cuando el Internet no llegaba a muchas poblaciones o era muy lento. En aquel momento pues, podía ser lo más adecuado. Pero lo cierto es que el telefax plantea muchísimos problemas, incluso de funcionamiento puramente mecánico, de que se atasque el papel o de que pueda fallar, problemas de seguridad, problemas de rapidez y enormes problemas de prueba, como ha puesto de manifiesto la sentencia de marzo del 2014. Hoy el vertiginoso desarrollo de las informáticas, de la informática, de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías hace que el fax sea una tecnología absolutamente obsoleta y de hecho creo que es prácticamente imposible encontrar un fax en una oficina que no sea una notaría o un registro. Por otra parte, el sistema de actualización de la información, que era uno de los grandes avances de la ley del decreto del 94, se ha manifestado también insuficiente. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque lo que dice el reglamento es que el registrador debe comunicar al notario los cambios que se produzcan y debe comunicarlo en el mismo día. Eso quiere decir que la comunicación del cambio se puede demorar horas, desde que entra el embargo en el registro hasta que el registrador a lo largo del mismo día lo comunica a la notaría. Es perfectamente posible que se cree un espacio temporal durante el cual se esté otorgando la escritura, durante el cual se esté confiando en una información que no está actualizada porque el cambio se ha producido y el registrador está cumpliendo con su obligación si lo manda la comunica dentro del mismo día, creando así un margen temporal muy peligroso. Y la situación se complica si el título que accede al registro, que modifica la situación registral, accede fuera del horario del registro, es decir, si accede cuando el registro ya está cerrado, porque aunque la oficina esté cerrada, es posible que sigan entrando títulos en el registro de la propiedad y esos títulos, si entran por vía telemática, están ganando prioridad desde el momento en que entran. Todo eso hace que el otorgamiento de escrituras por la tarde se convierta en una actividad de riesgo, porque es perfectamente posible que estén entrando títulos que modifiquen la situación, títulos que el registrador no tiene obligación de comunicar hasta el día siguiente a las 9. Por otra parte, el sistema de presentación de un resumen de la escritura y el que se ocasione un asiento provisional con una duración de 10 días, es un sistema bastante absurdo, que con una duración temporal muy limitada, que obliga a un desplazamiento físico y resulta claramente insuficiente. Todo esto no hace sino poner de manifiesto la existencia de fallos congénitos, congénitos en el sistema, que es lo que Brancos denomina zonas de sombra. Es decir, la realidad es que en el decreto del 94 existen largos periodos de tiempo durante los cuales el comprador, los partes o el notario no pueden conocer lo que está ocurriendo en el registro, siendo así que todo lo que está ocurriendo en el registro con simultaneidad al otorgamiento de la escritura le puede perjudicar. Por eso, más que de zonas de sombra, creo que se podría hablar de auténticos agujeros negros que podrían engullir toda la seguridad del sistema. Afortunadamente, todas estas deficiencias fueron ya detectadas en el momento en que se puso en práctica este sistema y además se comprobó que la solución era posible, que era posible solucionarlos porque el enorme desarrollo de las tecnologías durante los años 90 hace que ya a finales del siglo XX existan sistemas de información y sistemas de comunicación mucho más eficientes que permiten subsanar todos estos problemas. Y de hecho el legislador cumplió sus deberes y se puso a solucionarlos con dos importantísimas leyes, que son las llamadas leyes 24. La ley 24 del 2001, de 27 de diciembre, y la Ley 24/2005 de 18 de noviembre. Estas leyes, al menos sobre el papel, venían a resolver todos los problemas que se habían detectado y mediante la incorporación de las nuevas tecnologías
blindaban de toda fisura, frente a toda fisura, el sistema de seguridad jurídica preventiva, dotando al sistema de una seguridad y de una eficacia que es la propia que demanda la sociedad del siglo XXI. Muy esquemáticamente, las mejoras introducidas serían: primero, se implantaba en notarías y registros la obligación, se establecía la implantación obligatoria en notarías y registros de sistemas telemáticos necesarios para la emisión, transmisión, comunicación y recepción de información. Se imponía la utilización obligatoria por notarios y registros de la firma electrónica reconocida avanzada. Se integraban todos los notarios y registradores en sus respectivas redes corporativas. Se imponía la interconexión o la conexión entre las redes sociales de información, entre las redes corporativas de información de notarías y registros, de tal forma que era posible o se conseguía la interconexión de todos los notarios y registradores de España entre sí. Y se establecía la obligatoria actualización de los libros del registro en el mismo día en que los títulos entraban, y se creaba un libro de entrada en el que se hace constar de modo inmediato y por el orden en que van entrando el acceso de títulos. A partir de esta interconexión se establecen unas normas fundamentales que son esenciales para resolver los problemas que hemos visto. El primero de ellos, la llevanza electrónica en soporte informático de todos los libros. Todos los libros del registro deben estar absolutamente informatizados, y se impone la digitalización de los libros existentes antes del 1 de enero del 2003. A partir de esta digitalización y actualización constante de los libros del registro, se establece la posibilidad de que la manifestación de esos libros se realice por medios telemáticos. Y esta posibilidad de acceso telemático, cuando quien consulta es un notario, una autoridad o un empleado o funcionario que actúa por razón de su oficio o cargo, su interés se presume y el acceso debe hacerse directamente sin intermediación del registro. Todo ello se completa con la presentación telemática de la escritura. Una vez otorgada la escritura, el notario lo envía mediante la copia electrónica con su firma reconocida. Con todas estas medidas se blinda el sistema, se le dota de la mayor seguridad posible, se eliminan los tiempos muertos, las zonas de sombra, los resquicios a la inseguridad y se cierra completamente el círculo. La clave es ciertamente dos obligaciones que se imponen a notarios y registradores en beneficio del ciudadano. La primera, la obligación de los registradores de llevar los libros en soporte informático absolutamente actualizados. La segunda, la obligación que se impone al notario de acceder, dice el reglamento notarial, en el momento más próximo posible a la escritura, a los libros del registro. El notario, para otorgar la escritura, tiene la obligación legal y reglamentaria de acceder telemáticamente a los libros del registro para conocer en tiempo real y dárselo a conocer a los interesados en la operación cuál es la situación de la finca en ese momento. El que este acceso se haga de forma directa, sin intermediación del registrador, es esencial, porque evita esperas, evita tiempos muertos y, sobre todo, garantiza que el acceso se va a poder realizar en el momento que se otorga la escritura, cualquiera que sea ese momento, ya sea un día hábil, inhábil, dentro o fuera del horario de apertura o cierre del registro. Y de esta forma se consigue lo que era el gran objetivo de la coordinación entre notarías y registros, como he ido exponiendo a lo largo de estas palabras. Se consigue eliminar todo tipo de inseguridad y se consigue que el ciudadano pueda conocer la situación exacta de la finca en el registro en el momento en que esa información le es útil, en el momento en que va a comprar, en el momento en que va a pagar el precio. Ahora bien, si este sistema es tan bonito y si es tan perfecto, me dirán, ¿cómo puede plantearse en pleno siglo XXI, muchos años después de la implantación legal de un sistema tan redondo, cómo puede ocurrir que se sigan produciendo casos tan graves como el que recoge la sentencia en marzo del 2014 y que se refiere a un supuesto acaecido en el año 2008? Pues bien, lamentablemente la respuesta no puede ser otra que reconocer la cruda realidad. Y es que el sistema que he estado exponiendo, el sistema de las leyes 2001 y 2004, es un sistema que más que telemático, que más que informático o electrónico, es un sistema virtual. Virtual en el sentido en que no existe en el mundo real. Existe en el Boletín Oficial del Estado, pero lo cierto es que no se ha llevado a la práctica. Y aunque hoy en día nuestros políticos, especialmente los nacionales, insisten en que el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes es la solución a todos los males que nos aquejan, la cruda realidad es que las reformas de 2001 y de 2005, aunque están contenidas en leyes actualmente vigentes, imperativas y directamente aplicables, sinceramente no se han llevado a la práctica. Sí se han desarrollado los sistemas de intercomunicación, los sistemas de interconexión, la firma electrónica y la copia electrónica. La copia electrónica remitida telemáticamente es la forma normal en que la mayor parte de las escrituras acceden hoy en día al registro.
Pero, si la digitalización de los libros de los registros se ha llevado a cabo, ¿cómo se ha llevado esa digitalización? Si esa digitalización permite o no el acceso directo, es un misterio incluso para la Administración, que se supone debía velar por el cumplimiento de una obligación que la ley señalaba debía estar cumplida antes del 1 de enero del 2003. Y la posibilidad de que un notario, un juez, un funcionario, un empleado público, con interés legítimo reconocido por la ley, actuando en cumplimiento de un mandato legal, pueda, en beneficio del ciudadano y para proporcionarle toda la información necesaria, acceder al registro de forma directa y telemática, es simple y llanamente imposible. Para tales incumplimientos se ha intentado pergeñar todo tipo de excusas, se ha hablado de la necesidad de un desarrollo reglamentario para una ley que es clara, imperativa y directamente aplicable. Se ha hablado de problemas de protección de datos personales, cuando lo que estamos hablando es de datos que acceden a un registro público precisamente para su publicación. O se ha hablado del sacrosanto principio de intermediación registral o tratamiento profesional de los datos. Pero frente a ello, el imperativo legal es claro y creo que nadie puede ponerlo en tela de juicio. Lo que la ley ordena es el acceso directo e inmediato a unos libros del registro informatizados y actualizados. Y en un Estado de Derecho, lo que la ley ordena, nos guste o no, no debería sino cumplirse. Sin embargo, la realidad es que hoy por hoy la información registral solo puede ser obtenida a través del vetusto sistema de información mediante telefax que tantos resquicios, tantas inseguridades plantea y que supuestamente debería haber quedado derogado o por lo menos relegado a casos marginales desde hace más de 13 años con la primera Ley 24. Y las consecuencias innegables son no solo que se pueden producir supuestos, que se pueden repetir casos como el de la sentencia de marzo del 2014, casos en los que, queramos o no, existía una mínima patología, existía una nota que se dice que se envió, no se envió, existía algún resquicio que de forma más o menos dudosa, de forma más o menos rigurosa, puede permitir a un tribunal apreciar que ha habido una mínima negligencia de la cual extraer una responsabilidad civil y por esa vía evitar el daño que se iba a causar al comprador. Pero es que el gran problema es que con el sistema que actualmente tenemos es perfectamente posible que ahora mismo se estén dando casos en donde el sistema falle a pesar de que el notario y el registrador hayan actuado absolutamente con toda la diligencia debida, hayan cumplido escrupulosamente todos y cada una de las obligaciones que la ley y el reglamento les impone. Y a pesar de ello es posible que se produzca un fallo, es posible que la modificación que se ha producido en el registro digamos, media hora antes del otorgamiento de la escritura, no haya sido comunicado porque el registrador tiene la obligación de hacerlo a lo largo del día, y es perfectamente posible que quiebre todo el sistema y que el comprador se encuentre perjudicado, se encuentre con que no adquiere la propiedad o que adquiere una propiedad gravada y pierda su dinero, como ocurrió en la sentencia del año 2014, sin que se le pueda imputar en absoluto responsabilidad individual ni al notario ni al registrador que han cumplido escrupulosamente sus obligaciones. Podría decirse que son fallos del sistema que hay que asumir, pero es que el problema es que son fallos de un sistema hoy derogado, un sistema que hoy ha desaparecido. Son fallos que se evitarían si estuviese en vigor el sistema que la ley ordena. Y yo creo que de esos fallos y de esa responsabilidad que se origine no puede responder sino los causantes de los mismos, que son los que han incumplido la ley. Creo que de esos fallos y de la responsabilidad que muy probablemente se produzca debería responder el colectivo que con su absentismo no ha cumplido la obligación legal o la Administración que ha hecho dejación de su obligación de velar por el cumplimiento de las leyes. Y nada más. Muchas gracias. Las preguntas que podamos. Muchas gracias, José Manuel. Pues la verdad es que, a juzgar por las preguntas que van entrando,
durante la exposición que ha realizado Alfonso, pues ha despertado el tema, el interés que presumíamos, porque al fin y al cabo afecta a una cuestión de seguridad y además en el ámbito de las adquisiciones de inmuebles y como en el caso de un inmueble de valor. He ido seleccionando algunas de las preguntas, yo creo que incidiendo quizá en algunos puntos que merecían clarificación por parte de los que han ido siguiendo la intervención de Alfonso Madridejos. La primera pregunta, en la que creo que es de interés, la formula la señora Casado, que dice: me ha parecido entender que la registradora de la propiedad no fue parte en el proceso. ¿Es cierto esto? Y en segundo lugar, repregunta, dice: ¿y no cree que debió haber sido parte? Porque realmente es una de las cosas más llamativas, ¿no?, del caso. No sé por qué no fue parte. Resulta sorprendente. Yo creo que al propio Supremo le parece sorprendente. Hombre, yo no quiero prejuzgar la responsabilidad de nadie. Yo pienso que el notario actuó con una gran diligencia porque tenía una nota que se le había enviado el mismo día del otorgamiento de la escritura que decía que la finca estaba libre de cargas. Yo creo que el gran problema es que el registro tenía que haber enviado el viernes, el día de la firma, la información actualizada, la información diciendo: al día borramos todo lo que hay, si me dices que no has recibido nada, te envío la nueva nota, la nota que refleja el estado de cargas al día de hoy, es decir, un embargo. Y el problema no se habría planteado. Lo demás, yo creo que discutir sobre si llegó o no llegó la primera o la segunda información, lo importante es que la notaría pida el registro y no me ha llegado nada, mándame la información, y el registro tenía que haber enviado la situación registrada al viernes. No tiene sentido enviar la información registrada al lunes. Sinceramente, yo creo que esto es lo que ocurrió. ¿Por qué la registradora no fue llamada al juicio? Pues no lo sé. No lo sé, muy probablemente porque yo creo que la actuación quizás procesal del demandante ahí no fue muy acertada. Lo lógico es que el demandante demande a todo el mundo posible, igual que demandó al notario, pues lógico es demandar al registrador, a ver a quién le toca luego la responsabilidad. Y quizás porque la actuación, por lo que yo he podido ver en la sentencia del demandado, no fue lo suficientemente intensa porque era absolutamente insolvente y al final el demandado no pagó absolutamente nada. El notario yo creo que se limitó a defenderse. El notario yo creo que se limitó a decir: oiga, yo he actuado correctamente. Yo creo que en ningún caso pensó que se le va a condenar. Yo tengo aquí la nota simple incorporada a la escritura que dice: la finca está libre de cargas. ¿Qué más podía haber hecho yo? Quizás si el notario hubiese sabido que se le iba a condenar, cosa que él nunca pensó, podría haber planteado el tema de la indemnización. ¿Por qué hay que indemnizar con 2,5 millones cuando el comprador alegremente había soltado 2,4 millones? Si esos 2,4 millones, aunque no se hubiese otorgado la venta, no los hubiese recuperado, como se demostró en la sentencia. ¿Y por qué me voy a plantear yo demandar a alguien que en definitiva no es más que una compañera, es la registradora de la propiedad? Yo he actuado correctamente y yo me defiendo diciendo que he actuado correctamente y no tengo que plantear ni cuál es la indemnización posible porque a mí no me afecta, ni tengo por qué traer al juicio a la registradora, que no sé yo si será ella responsable. Yo sé que el responsable no soy yo. Lógicamente, yo creo que si el notario hubiese conocido la sentencia, su defensa habría actuado de otra forma, pero es que la sentencia es bastante sorprendente. Muchísimas gracias. La verdad es que aclara bastante, al menos, pero me genera una duda y creo que quizá valdría la pena establecer un pequeño interlocución entre nosotros, ¿no? Quisiera conocer, después de lo que has contestado, si como consecuencia de la sentencia los notarios habéis reaccionado adoptando unas cautelas añadidas, porque si esta es la sentencia del Supremo que condena a un notario al pago de la totalidad del precio de la compra-venta, de 2,5 millones, ¿habéis adoptado alguna política interna de autoprotección, ¿no?, frente a esta posición del Tribunal Supremo? Bueno, quizás de eso podría responder mejor el presidente, pero es que en realidad la sentencia lo que causa es un desvalimiento. Es decir, el sistema es el que es, tiene los defectos que tiene, existe un sistema legal que soluciona todos los problemas y ese sistema no se pone en práctica. Entonces, claro, nosotros es que no podemos hacer más que cumplir escrupulosamente lo que ahora hay en práctica. Ojalá pudiese acceder yo directamente a los libros del registro al momento y decirle a los compradores: oiga, esta es la situación registral. A cambio tengo que decirles: oiga, esta es la situación registral a las 9 de la mañana, hay unas mínimas horas de incertidumbre, que recemos para que no pase nada. Pero yo no puedo hacer nada más, tener el fax en condiciones, consultarlo repetidamente, evitar que no se atasque el papel, porque al final el fax es una tecnología muy vetusta. Pero al final es que tenemos muy poco que hacer
cuando la propia ley ya hace 13 años vio lo que había que hacer y creó la interconexión telemática y ordenó el acceso directo a los registros. Sí, efectivamente, el notariado ha reaccionado de la única forma de la que puede reaccionar, exigiendo el cumplimiento de la ley, nada más y nada menos. Es que hace ya muchísimo tiempo que la posibilidad del acceso directo está plasmada en dos leyes aprobadas en Cortes, y además, un dato muy interesante, están aprobadas en periodos en los que primero gobernaba un partido y luego gobernaba otro. Es decir, estamos hablando de algo sobre lo que no hay controversia política de ningún tipo, sino unanimidad total en todos los grupos. Hemos exigido que se cumplan las leyes y que el colectivo que no ha desarrollado todavía este acceso al registro previsto en estas leyes, se ponga ya en funcionamiento de una vez y evite estos casos que no por ser aislados dejan de tener importancia. No olvidemos tampoco el sistema de seguridad jurídica en España es bueno, pero tiene sus resquicios, como lo que estamos viendo aquí, como el que estamos viendo aquí. ¿El notariado qué ha hecho? Exigir el cumplimiento de la ley. Claro, perdona, una de las, por ejemplo, de las inseguridades que crea la sentencia es el tema de la prueba. Es decir, claro, ¿cómo se prueba que la información ha salido o ha llegado? El Supremo, no he querido entrar muy a fondo en el tema, pero claro, lo he señalado, el Supremo da por bueno la valoración del juez de instancia, aunque le generan dudas, y considera que la prueba es el report, o sea, el sistema, el fax del registrador origina un informe. Esto ha sido remitido tal día, tal hora. En el propio proceso queda claramente demostrado que ese report es absolutamente manipulable. O sea, en un telefax cualquiera puede meter los datos y puede decir que yo en mi fax digo que el que está enviando la información es Lorenzo Prats y puedo cambiar la hora. Y el report que sale es que Lorenzo Prats ha enviado desde mi fax el día 22 de octubre, cuando se ha enviado hoy, esa información. Esa es la realidad, la inseguridad es absoluta, pero sobre todo que ese report, que por supuesto yo no dudo, no estaría en absoluto manipulado, digo que se puede manipular, pero es que aunque ese report diga que la información se ha enviado, ese report lo que nunca puede acreditar es que la información ha llegado, que no ha habido un problema telemático, que no ha habido un problema en la conexión de las líneas, no ya en el fax del notario que podía ser responsable si no tiene el fax perfectamente a punto, que ha habido un fallo de comunicación. La información ha salido, pero no ha llegado. Como un report que emite un aparato mecánico sin ningún control manipulable desde el punto de salida puede justificar o puede servir como medio de prueba de que la información efectivamente llegó al otro fax y fue leída correctamente, o que no había un error, o que no era ilegible, o que había habido un problema en la digitalización? Eso es absolutamente imposible. Entonces, el notario que dice que no ha recibido la información, y qué más prueba que llamar al registro y decirle no he recibido la información, vuelve a mandármela. Al final se le pide que pruebe un hecho negativo con una tecnología que no permite la prueba, con lo cual al final la situación de desazón pues, es muy grande. Es decir, es que el problema es que el telefax es una tecnología insegura y que está absolutamente superada, y seguimos usándolo porque hace 20 años era lo que había y porque luego la incorporación de las nuevas tecnologías no se ha querido llevar a la práctica. Sin embargo, por lo que yo recuerdo del estudio del caso, para la sala de la Audiencia Provincial y luego el Tribunal Supremo, resulta que es determinante el report. Y esto es quizá el argumento que es muy importante para la condena y que, sin embargo, nos provoca serias dudas, ¿no?, de que la sentencia tenga un fundamento sólido para la condena. Es quizá el comentario que salta más a la vista. Y la verdad es que yo me planteé si no se había producido un cambio de criterio en la jurisprudencia sobre el título de responsabilidad. No sé si compartes o no esta opinión. Bueno, en la sentencia de la audiencia sí, el Supremo se da cuenta de que eso es inviable, porque si ha habido una responsabilidad objetiva de la Administración, yo creo que entonces la responsabilidad correspondería a la Administración, no al notario, y segundo, tenía que haber ido por la vía contenciosa, no por la vía de la jurisdicción civil. Yo creo que por eso el Supremo pues hace equilibrios para dar un valor a una prueba que ellos mismos dicen que ellos no hubiesen admitido, pero que sí admitió el Tribunal de Instancia, aunque el Tribunal de Instancia no la utilizó para condenar al notario. Es decir, el Supremo considera que la prueba que el juez estimó suficiente es dudosa,
pero como el juez la estimó, la admite, pero sin embargo de esa prueba sí concluye la condena al notario que el Tribunal de Instancia no concluyó. Y hace ahí una serie de equilibrios donde al final lo que dice es que se arregle notarios y registradores, lo lógico es que el registrador hubiese intervenido y se hubiese discutido quién era el responsable. Yo creo que ahí está pensando casi en una justicia material, es decir, el pobre comprador, que no es tan pobre como hemos visto, sale perjudicado, pues que pague el notario y luego que se arregle con el registro. Hay otra pregunta también que nos dirige el señor Alvarado y dice que, bueno, califica positivamente la intervención, dice, tras su brillante y clarificadora exposición, dice y pregunta, ¿hay algún modo alternativo al acceso informático previsto por nuestras leyes del notario al registro para cubrir este defecto de seguridad al que se ha referido? Bueno, yo creo que el sistema de las leyes 24 es un sistema realmente bueno. Yo creo que es el mejor sistema posible. Es un sistema que pondría a España sin duda, aunque en otros países, incluso con sistemas notariales y registrales distintos, existe el acceso directo, pero aún así yo creo que el sistema del 2001-2005, si se llevase a la práctica con una colaboración eficaz entre notarios y registradores, pensando en el bien común, sería el mejor sistema posible y sería un sistema enormemente eficaz. Sí que existen otros sistemas. Vamos a ver, yo creo que aquí la solución no es decir desaplicamos la ley, no aplicamos la ley y aplicamos un sistema vetusto. Si de verdad existiesen grandes problemas para aplicar el sistema de la ley, cosa que yo dudo, si de verdad la digitalización de los libros pasados es imposible o si el coste es excesivo, bueno, yo creo que habría un sistema alternativo que se podría pensar y que es otra alternativa que quizás proporcione el mismo grado de seguridad, que es el de reserva de rango. Es un sistema que está también probado, desde luego quizás sea equiparable al del acceso directo, pero 1000 veces mejor que el de la comunicación por telefax. Es un sistema que se ha utilizado, por ejemplo, en Argentina durante muchísimos años con unos resultados estupendos. Es básicamente utilizar un sistema similar al de la interconexión entre notarías y registros actual, pero añadiendo un elemento, es que la información, cuando se solicita la información continuada, lo que se hace es una reserva de rango. Es decir, cuando el notario, ya con un proyecto serio de escritura, con todos los datos, solicita la información, el registrador no solo manda la información y la mantiene actualizada, sino que desde ese momento se crea ya una reserva en favor del posible comprador. Durante un plazo muy corto, si la escritura llega a otorgarse, el comprador tiene prioridad con el registro en la situación en la que estaba la finca cuando la información se solicita. Eso quiere decir que lo que se está haciendo es eliminar esos tiempos muertos, porque cualquier persona que acceda al registro con posterioridad sabe que si la escritura se otorga, la fecha de prioridad va a ser la fecha de que se solicitó la información. Yo creo que es un sistema también muy ventajoso porque te permite saber que la información es esa y se congela el estado del registro. Para ese comprador y por unos pocos días se congela la situación registral. Y tú sabes que si te dicen que el lunes la finca está libre de cargas, si tú compras durante los 3 días siguientes y mandas a la escritura al registro, para ti la situación es la del lunes, aunque el martes haya entrado un embargo. ¿Eso puede perjudicar a terceros? Bueno, yo creo que se puede minimizar. Primero, lo que se está haciendo es crear una ficción jurídica de que es como si la escritura se hubiese otorgado el lunes. Si la escritura se hubiese otorgado el lunes, se hubiese congelado el rango definitivamente. Esto es una congelación provisional. Y luego, para evitar posibles fraudes, siempre se establecen mecanismos correctores, como, por ejemplo, que si consta la reserva y la escritura no se ha otorgado, por ejemplo, el juez puede ordenar que esa escritura no se otorgue o puede ordenar que el precio se retenga para hacer frente a otras posibles responsabilidades. Pero bueno, yo insisto, creo que es mejor el acceso directo, pero si esto no fuese posible, sería muy fácil completar la Ley 94 concediendo una reserva de rango de 4 o 5 días que te permita eliminar esos espacios muertos, esos periodos que pueden ser de bastantes horas, donde hay unos grandes problemas de inseguridad. Y por lo que me parece entender la exposición, este sistema de reserva de rango que propones realmente resulta económico en su planteamiento, en su introducción práctica. Sí, evidentemente. Es un sistema que, bueno, sí, de verdad, claro, el problema es lo que no se puede hacer es mantener un sistema viejo y anticuado desde el año 94 cuando hay un sistema legal que dice otra cosa y por lo menos no plantea alternativas. O sea, hay una política de resistencia pasiva, no lo aplico y ya está. Entonces, bueno, yo creo que lo que habría que hacer es aplicarlo. Pero si de verdad no se puede aplicar, si de verdad es tan costoso, si de verdad plantea problemas de seguridad o plantea problemas de protección de datos o lo que sea,
insisto, yo creo que no los hay, pero si los hubiese, pues habría que buscar alternativas. Bueno, vamos a ir a otro sistema que ahorre eso, y eso con el sistema actual mínimamente retocado y sin prácticamente cambiar el sistema, se conseguiría quitar esos espacios muertos. Sí. ¿Hay alguna intervención más? Yo creo que todavía estamos en tiempo. Hay 2 preguntas más, o sea que podemos administrarlas y que podríamos seguir, si os parece. Esta es una intervención del señor Carretero y dice, bueno, por lo que he podido leer, se manifiesta como sorprendido de la situación de base de la sentencia, los hechos del caso. Dice, en este caso, dice, el comprador pagó casi 2 meses antes de la escritura de septiembre la práctica totalidad del precio. Y pregunta, en primer lugar, si adoptó alguna garantía. Es decir, y dice, y si no la exigió al vendedor, esa garantía, según su experiencia, ha visto que se paguen 2 millones de euros sin adquirir la propiedad o recibir garantías del comprador por parte del vendedor. Pues la verdad es que es muy extraño. Yo creo que podría ser casi calificado de una grave imprudencia del comprador. Además es curioso que la sentencia del Supremo recoge este dato de pasada y solo parcialmente. En realidad, en la sentencia de instancia se deduce claramente que hubo un primer pago más o menos de unos 100.000 euros, que es lo normal en una operación de esta envergadura cuando se hace el contrato de arras. Parece que luego hay una ampliación, pues a lo mejor el comprador necesitaba más tiempo para conseguir financiación o para conseguir el dinero, entra dentro de lo normal, se alarga el periodo para el otorgamiento de la escritura y se paga creo que unos 400.000 euros, ya estamos en una cifra muy importante sin ninguna garantía notarial ni registral. Pero lo más curioso es que varios meses antes del otorgamiento de la escritura, para cancelar una hipoteca que hay sobre la finca, se adelantan 2 millones de euros sin ningún tipo de garantía y sin ningún tipo de control. O sea, el comprador confía ciegamente en el vendedor. El vendedor recibe los 2.400.000 y cuando se va a otorgar, ese último dato no lo recoge la sentencia del Supremo, pero está en los antecedentes. Cuando se va a otorgar la escritura le queda por pagar 100.000 euros. Insisto, si la escritura no se hubiese otorgado, hubiese evitado pagar esos 100.000 euros, pero hubiese perdido los 2.400.000 que pagó con anterioridad. A pesar de eso, al notario se le impone la obligación de pagar los 2.450.000. Es sorprendente, ¿no?, el hecho de que la negligencia parece que no cabe trasladarla al notario. O sea, el que se desprotegió, por lo que cuentas de los antecedentes, el que no adoptó ninguna cautela fue el propio comprador. O sea, no me cabe la cabeza que alguien se desprenda de 2 millones sin pedir garantía. Yo creo que el gran problema es que el demandado, el vendedor, que era insolvente, prácticamente no se defendió y como no podía pagar ninguna indemnización no la discutió, y el notario, que consideraba que había actuado diligentemente, consideró que el tema de la indemnización era una cuestión entre el vendedor y el comprador. Por eso quizás al no haberse planteado el Supremo tampoco entra en el tema. Yo creo que quizás ahí sea un problema de unos hechos atípicos y de un desgraciado planteamiento procesal o una defensa que no fue del todo acertada, insisto, porque quizás no insistió en esa defensa el vendedor, que sabía que no podía pagar nada, y el notario en todo momento pensó que él no podía ser responsable de una cosa donde había actuado con toda la diligencia posible, insisto, con una nota remitida el mismo día del otorgamiento de la escritura que le decía que eso estaba libre de cargas. Una pregunta más. El señor Izquierdo dice que no puede comprender, este es quizá uno de los que han seguido la intervención y ha manifestado cierta sorpresa, de casi indignación. Dice, no puedo comprender cómo, si desde el año 2001 está previsto por la ley un sistema moderno y más seguro, ¿por qué aún no es posible? ¿De quién depende que tras 13 años no se haya hecho? Pues yo tampoco puedo comprenderlo, sinceramente. Vamos a ver, yo creo que el mandato legal está claro, son los registradores los que tienen la obligación de digitalizar y permitir el acceso directo. ¿Que eso exige o no un desarrollo reglamentario? Yo creo que no, pero suponiendo que lo exija, la obligación del desarrollo reglamentario es del Gobierno. Y el cumplimiento de la ley, la velar por el cumplimiento de la ley corresponde a la Administración, en concreto a la Dirección General de los Registros y el Notariado, que tiene la obligación o bien de velar porque efectivamente se haya cumplido la obligación de digitalización y el acceso sea directo, o bien de hacer el desarrollo correspondiente. Entonces, yo creo sinceramente que la solución a estos problemas y a esta incertidumbre que se está originando es la primera, la lógica, apliquemos la ley.
Segundo, si admitimos todos que es imposible cumplir la ley y el legislador quiere cambiarla, que el legislador la cambie, pero eso supone o exige establecer otro sistema que resuelva los problemas. Lo que no podemos hacer es seguir otros 20 años con unos problemas como los que estamos detectando, que ahora con la crisis y con todos los problemas, con todas las circunstancias que se originan, hace que muchas veces haya pobres ciudadanos que, sin saber de qué va la cosa, puedan resultar perjudicados. Y ni notarios ni registradores individualmente considerados podemos hacer nada por evitarlo más que cumplir escrupulosamente un sistema que sabemos que tiene fallos. Vamos, es la pregunta que plantea esta persona indignada, tiene absolutamente toda la razón. Es que estamos ante una situación auténticamente paradójica. Hemos tenido siempre un sistema bueno de seguridad jurídica preventiva, confiado anteriormente a los medios de los que se disponían, a los medios tecnológicos de los que se disponían. En un momento determinado se comprueba que puede haber algún fallo y se diseña un sistema aún mejor, casi perfecto, y resulta que ese sistema no se lleva a la práctica. Es una verdadera paradoja, y que eso trae consigo una compraventa que acaba mal y una condena a un notario que en definitiva había actuado con total corrección. La situación es verdaderamente paradójica. Pues insisto en lo que yo decía antes, hay que exigir al Ministerio que ponga en funcionamiento este nuevo sistema ideado desde el año 2001 y que si al Ministerio no le corresponde directamente la puesta en práctica, que obligue y que haga cumplir a quien corresponda, en este caso el colectivo de registradores, el colectivo registral, que se ponga ya en funcionamiento, repito, este nuevo sistema. Bien, pues muchísimas gracias. Las preguntas que hay sucesivas en el fondo ya han sido contestadas, como por ejemplo dice cómo podemos evitar estos riesgos. Yo creo que ya se encuentran suficientemente contestadas y otras más también. Y solo hay una última que dice que le gustaría conocer el número de la sentencia de 18 de marzo del 2014. En la comunicación hemos subido en la página web, tanto del notariado cuanto la de la ley, las 3 sentencias, primera instancia, apelación y del Tribunal Supremo, para que puedan ser conocidas por aquellos que hayan seguido el desarrollo de esta jornada. En consecuencia, creo que la pregunta queda respondida de esta forma y solo con el ruego pues de que las lean con atención. Yo creo que el estudio del proceso permite obtener enseñanzas y claro, comprender que nos encontramos ante una paradoja y que al final concluye quizá con esa expresión también paradójica de que Dios escribe recto pero con renglones torcidos en este caso, ¿no? Parece ser. Bien, pues por mi parte creo que las preguntas han quedado ya contestadas. Gracias. Pues poco más que añadir. Podemos dar por terminado el acto, no sin antes, puesto que tiene una íntima relación con el tema, me gustaría a todos los que nos están siguiendo invitarles a participar en unas jornadas que sobre seguridad jurídica preventiva en Iberoamérica van a tener lugar el próximo lunes y el próximo martes, lunes y martes de la próxima semana, en la Secretaría General Iberoamericana, aquí en Madrid, organizadas por el Consejo General del Notariado en estrecha colaboración con la Secretaría General Iberoamericana, el ICEX y Red Eléctrica Española. Serán unas jornadas muy interesantes que van a contar con la presencia del Ministro de Justicia, del Secretario de Estado de Cooperación, del Ministro de Asuntos Exteriores, del Secretario de Estado de Comercio, del Ministerio de Economía y Competitividad, de la Secretaría General Iberoamericana y otras notables personalidades del mundo de la economía y del mundo del derecho en España. Creo que en pantalla está apareciendo ahora el programa y en cualquier caso pueden comprobarlo, pueden acceder a este programa en la web pública del notariado, donde también podrán encontrar el formulario para realizar su inscripción online. Y dicho esto, pues damos por terminado esta experiencia de hoy, esta interesante conferencia de hoy sobre un tema de actualidad que ha preocupado y que sigue preocupando mucho a la comunidad jurídica española, no sin antes dar las gracias a todo el personal técnico de la ley, a todo el personal técnico del Consejo General del Notariado, por supuesto a Alfonso Madridejos, notario de Madrid, y a Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona, y desear a todos que hayan tenido un buen seguimiento y continuaremos con esta experiencia. Muchas gracias a todos y buenos días.